Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo hacen, invitándoles a que hagan sus comentarios a través del canal y así interactuemos. Y en cuanto a nosotros, somos muy edificados y nos sentimos muy bendecidos cuando una persona hace su comentario a través del canal, recordándoles a que inviten a otras personas para que hagan parte del canal Lluvia de Esperanza y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Antes de entrar a auscultar paso a paso esta magnífica porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, relatada según el evangelista San Mateo del Sermón del Monte, inquietado por el Espíritu Santo, voy a comentar algo especial. Me puse en la tarea de leer el Sermón del Monte, que escrito según San Mateo ocupa los capítulos 5, 6 y 7, y me puse en esa tarea a leerlos de corrido y me tomó un total de 15 minutos leer estos 3 capítulos. En este espacio de tiempo, nuestro Señor Jesucristo hace una condensación de toda la palabra de Dios como esencia de vida y enuncia que si alguna persona escucha y practica estas palabras, será salvo. Y lo contrario, que si alguna persona que escucha estas palabras y no las practica, aquella persona se perderá para el reino de los cielos. En 15 minutos, nuestro Señor Jesucristo predicó la esencia de la salvación. Esto es tan importante que en un supuesto, si alguna persona tiene su Biblia y por circunstancias perdiese toda la Biblia y solamente le quedaran estos 3 capítulos, practicando estos 3 capítulos que encierran lo que se ha llamado el Sermón del Monte, aquella persona, si practicase estos 3 capítulos conforme a la palabra de Dios o practicase la palabra de Dios conforme a esto dicho por nuestro Jesucristo en el Sermón del Monte, aquella persona alcanzará la salvación. No habiendo más libros de la Biblia, solamente estos 3 capítulos de nuestro Jesucristo relatado según San Mateo, aquella persona alcanza salvación y vida eterna. Hecho este comentario,
vamos a entrar en el estudio sistemático de esto que se ha llamado el Sermón del Monte y el cual también nosotros le hemos llamado así a este estudio el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Dice el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Viendo la multitud, refiriéndose a Jesús, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que es ser bienaventurados en el aspecto general. Ser bienaventurado significa ser extremadamente afortunado, dichoso o profundamente feliz. Es un estado de plenitud, de gozo interior y bienestar espiritual que trasciende las circunstancias materiales o las emociones pasajeras. Esto en el aspecto general. Según la Biblia, ser bienaventurado es un estado de profunda plenitud, de gozo, de esperanza y favor divino que experimentan quienes confían y obedecen a Dios, independientemente de sus circunstancias. Pobre en espíritu. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo está iniciando su ministerio. Inicia su ministerio con semejantes palabras. Una persona pobre, en términos general, es una persona carente de alguna o de todas las necesidades básicas para su manutención: techo, vestido, alimento y salud. En cuanto a la relación con Dios, que es una persona pobre en espíritu, vamos a estudiarlo desde la palabra de nuestro Dios. Isaías 66, versículos del 1 al 2, nos dice, nos enseña qué es una persona pobre en espíritu. Isaías 66, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla a mi palabra. Pobre de espíritu. La palabra pobre de espíritu es aquella persona que declara y siente la necesidad de Dios en su vida, que es como Dios es indispensable para esa persona. Aquí me voy a inventar un término
o unos términos que no son pecado y que son verdad en la realidad. Aquella persona que es pobre de espíritu es una persona Dios dependiente. Aquella persona que es pobre de espíritu es una persona Cristo dependiente. Esa persona siente que sin Dios no solamente no puede vivir, esa persona siente en su vida y así palpita su vida por Dios, que sin Dios no quiere vivir sobre la faz de la tierra. A ese punto es que Dios quiere que una persona que crea en Él, que le siga, que le obedezca y que le sirva, sienta en su corazón que Dios es indispensable para su vida y que en todos los aspectos de su vida, en todas las circunstancias de su vida y para todos los aspectos de su vida y para todas las circunstancias de su vida, Dios es indispensable. Que esa persona quiere tener sus pensamientos, sus palabras y sus actos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde viene este término que yo estoy trayendo ahora. Esa persona es una persona Dios dependiente. Esa persona es una persona Cristo dependiente, como aquel niño recién nacido que cuando necesita algo llora porque no sabe hablar y está llorando para que su padre o su madre le atiendan en su necesidad. Así es que Dios está aquí describiendo a aquella persona que Él conoce su corazón, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla a mi palabra, que la palabra de Dios es autoridad y es poder e instrucción para que esa persona pueda caminar todos los días sobre la faz de la tierra. Porque hay interpretación que no es buena ni sana acerca de este versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que lo tergiversan. Nuestro Señor Jesucristo lo relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vamos a hacer esta lectura para entrar en un contexto, pero vamos a resaltar qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo,
déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén, dijo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí siempre, no siempre me tendréis. Allí, dice nuestro Señor Jesucristo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre habrá personas carentes de techo, alimento, vestido y salud. Los pobres, dicho por nuestro Jesucristo, siempre estarán entre los hombres. Y por una mala interpretación de este versículo, pobres en espíritu, las creencias religiosas, y entre ellas que tuve la experiencia de ser monaguillo o acólito, ayudador de el sacerdote para las misas en una comunidad religiosa muy conocida en Colombia, llamada la comunidad de la hermana Laura, allá en Belencito, barrio Belencito, comuna 13 de Medellín. Yo fui acólito y entonces allá habían dos clases de monjas, las monjas consagradas y las novicias. Las novicias eran las jóvenes que tenían interés por pertenecer a la vida religiosa y entonces entraban a estudiar por un tiempo y ya hechos los exámenes, los análisis necesarios para esto, entonces ya llegaba el día de que hacían los votos de consagración y hacían una fiesta especial para que esas novicias ya empezasen la vida de consagración religiosa. Esto se hacía una fiesta, una ceremonia, una misa y aquello. Y entonces ellas tenían que hacer un juramento. Allí estaba la principal, la directora de las monjas y les tomaban el juramento y aquellas monjas novicias para entrar a ser ya las monjas consagradas tenían que hacer unos votos y los votos eran de pobreza, castidad y obediencia. Votos de pobreza, votos, no, es que una persona por ser pobre no va a heredar el reino de los cielos, porque no tiene casa, porque no tiene techo, porque no tiene alimento. No, una persona hereda el reino de los cielos si en su riqueza material reconoce la carencia de Dios en su vida y en su pobreza material reconoce la necesidad de Dios en su vida. Al ministerio de nuestro Señor Jesucristo llegaron personas muy ricas. Nosotros ya hemos estudiado ese aspecto. Uno de ellos, recién lo estudiamos, Zaqueo era un hombre rico. José de Arimatea, un, un hombre rico. Ahora
también Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. En el capítulo 3 de Juan nosotros lo estudiamos. Personas riquísimas que vinieron a los pies del Señor. Sí, a Jesucristo no solamente vinieron personas pobres materialmente, no, también vinieron personas riquísimas, pero que reconocían la necesidad de el Señor Jesús en sus vidas. Y en este capítulo que estamos estudiando, capítulo 5, versículos 2 y 3, hablando de Jesús, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen la necesidad del Señor en sus corazones. Y entonces aquella persona que reconoce al Señor y que es indispensable para su vida, aquella persona tiene gozo, tiene esperanza y que todos los días está expectante porque quiere vivir del favor divino. No es religiosa. Esa persona tiene y quiere tener todos los días una comunión íntima con nuestro Dios. No, 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 no. Hay personas que hacen votos al Señor que te doy esto y te doy aquello, Señor, pero ayúdame, y se quebrantan y todo. No, 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 no. No es por la necesidad que usted tenga en un momento. No, 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 no. Hay personas que tienen carencia de algo y van y le piden a Dios, ay, Señor, ayúdame con esto, mira que tengo esta necesidad, tengo aquella necesidad. Y muchas veces el Señor provee para sus necesidades y aquellas personas se olvidan de volver a declarar la necesidad de Dios en su corazón. Pero la Biblia bien lo dice allí en Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esa persona bienaventurada la llama nuestro Señor Jesucristo, es que todos los días, no importa las circunstancias, vive llena de gozo, de alegría y de esperanza en el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto queda como, no solamente como una afirmación, sino también como una promesa. No solamente una afirmación, sino una promesa. Una persona que tiemble al Señor, que sea humilde, que tiemble a la palabra de Dios, esa persona es pobre de espíritu y desde la tierra tiene asegurado el reino de los cielos porque reconoce la necesidad del Señor en su corazón. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos porque nosotros queremos caminar todos los días asidos de tu mano y ser aquellas personas que tú dices que tienes tu mirada puesta en ellas, aquellas personas que son pobres y humildes de espíritu
y que tiemblan a tu palabra. Aquellas personas cuya autoridad para su vida es tu bendita y santa palabra. Nuestro Señor Jesucristo trata a este grupo de personas que somos los salvos, nos dicen, bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a permanecer todos los días asidos de tu mano. No importa las circunstancias que se estén viviendo, guerras, rumores de guerras, lluvias, calores extremos, vientos, todo lo que esté pasando, que no nos mueva nuestra fe, nuestra esperanza y ser parte de aquellas personas bienaventuradas. Gracias, Señor, porque queremos todos los días ser Dios dependientes y Cristo dependientes, que sin ti no solamente no queremos vivir, sino que no podemos vivir si tú no estás con nosotros, en nosotros y por nosotros. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos por tu bendita y santa palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.